Creo que es importante para usted, para mí, para todos los que estamos aquí en esta mañana. Y vamos a hablar en esta mañana cómo está nuestra lámpara. ¿Cómo está nuestra lámpara? La Biblia dice en el libro de Filipenses que nosotros somos luminares de este mundo. Jesús dice en Sermón del Monte, nosotros o vosotros sois la luz del mundo. Entonces se nos da una responsabilidad bastante grande de parte de Dios de lo que tenemos que hacer nosotros. Y aunque el Señor diga lo que tenemos que hacer, depende de nosotros si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Si queremos caminar como el Señor quiere que caminemos o no, pero va a depender de nosotros. El Señor es como nos da la herramienta y nos dice, ok, ahora úsela. Claro, no es que no nos enseña a usarla, sí, por supuesto, tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Pero como dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, somos luminares en este mundo. Y Jesús lo dijo en otras palabras, lo repito, vosotros sois la luz del mundo. Y entonces vamos a buscar en esta mañana Mateo 25, del 1 al 13, un texto que ya usted conoce, que ha escuchado otras veces, que lo hemos predicado, enseñado durante muchos años, y de hecho usted lo ha leído una palabra del Señor. Mateo 25, del 1 al 13. Es un pasaje, vuelvo a repetir, una parábola que el Señor enseña y nos habla muy claramente a nosotros. Entonces, lo importante en esta mañana es que veamos el texto y leamos las palabras del texto. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron a la medianoche. Y se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábranos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Jesús usa esta parábola, o toma esta parábola de una realidad de su cultura, de su forma en que se llevaban a cabo los matrimonios. Él toma esta ilustración de ahí y es muy interesante porque en aquel entonces un matrimonio, que era muy diferente ahora, o una boda, era muy diferente a nuestra cultura, duraban muchos días, y había un cortejo, había un proceso donde el esposo era el último en llegar. Hoy, pues, en nuestro sistema de cultura es al revés, es la novia la que llega de último, ¿verdad?
Pero en aquel entonces el último era el esposo. Todo estaba preparado, la casa, la fiesta, todo. Y dentro de la ceremonia se escogían 10 vírgenes y se les daba una antorcha o una lámpara que alumbrara el paso del esposo cuando llegaba. Recuerde que estamos hablando de una cultura muy diferente a la nuestra, y Jesús toma esta ilustración de ahí, de Mateo 25, y nos enseña de que, como lo leímos en el texto del 1 al 13 de Mateo 25, pues era un motivo de alegría, era un motivo de gozo, era todo un acontecimiento, una boda en aquel entonces, y las vírgenes se ponían 5 de cada lado para que pasara el esposo, y normalmente el esposo llegaba en la noche, pues no tan tarde, pero llegaba en la noche, y las vírgenes alumbraban con sus lámparas el paso del hombre que iba a llegar al matrimonio. Lógicamente, vuelvo a repetir, la cultura muy diferente, una cultura muy interesante del matrimonio, muy, muy interesante. Lástima que pues nosotros los latinoamericanos no practicamos esa cultura, pero bueno, al fin y al cabo era una boda, era motivo de alegría, era motivo de gozo, era motivo de preparativo, de carreras, de comida, de diversión, de bastantes días, ya que, vuelvo a repetir, la boda en sí duraba 7 días aproximadamente, no era solamente unas horas, así que había muchos preparativos y había mucho que hacer en todo esto. Y era difícil que una boda en aquel entonces pasara desapercibida, vuelvo a repetir, era un acontecimiento muy visible, donde todo el mundo se daba cuenta, y lógicamente asistían las personas que eran invitadas. Ya en todo el Evangelio para atrás estamos hablando de la última semana del Señor Jesucristo, Mateo 25, estamos hablando del martes, del miércoles, por ahí de la semana, de lo que se llama la Semana de la Pasión, y Jesús está hablando ahora a sus discípulos, pero esta parábola tiene una palabra muy diferente para usted y para mí. Yo quiero que usted note bien, sea en la pantalla o sea en su Biblia, el versículo 1, y note los tiempos gramaticales. Cuando uno lee la Biblia, y le digo como pastor y como lector de la Biblia, uno tiene que aprender a respetar los tiempos gramaticales en los cuales la Biblia está, aunque sea en español, y entendiendo que la Biblia fue escrita en griego, pero está en español y se respetó y se respeta. Pero note en el versículo 1, hay una palabra muy interesante. Jesús está hablando a sus discípulos. Aquí no está hablando con los religiosos, aquí no está enseñando a las multitudes, está enseñando a sus discípulos. Pero algo interesante en el versículo 1 dice que está hablando con usted y conmigo. Y no exactamente con los 12 discípulos, sino con usted y conmigo. Y la palabra interesante para mí que está ahí es la palabra será. Usted la puede ver, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será. No es, sino que será en un tiempo futuro, gramatical en español. El reino de los cielos será. Y entonces ahí nos traslada esta enseñanza a usted y a mí ahora, aquí, y no solo para los discípulos, porque si fuera para los discípulos, y sería igual para nosotros, lógicamente, Jesús diría, el reino de los cielos es. Ya en las parábolas de Mateo 13 y en otras parábolas el Señor comparó, el reino de los cielos es semejante a una red, es semejante a un, etcétera, etcétera. Pero aquí el Señor cambia la forma de hablar y Él dice, el reino de los cielos será en un tiempo futuro. Mateo 16, el Señor había ordenado, establecido su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No la iglesia de los pastores, no la iglesia de una organización, no la iglesia de fulano de tal, o qué sé yo. Y Él dijo en Mateo 16,
edificaré mi iglesia. Y ahora en el verso 1 del capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Y toma 10 vírgenes, que era lo que le dije al principio, la ilustración del matrimonio en el sistema judío. Y como usted ve la historia de los 13 versículos, lo he leído y lo leyó en esta mañana y lo tiene ahí en su Biblia también, pues es interesante porque la función de estas personas era alumbrar. Esa era la función, alumbrar. Era una función muy específica, como Jesús dice en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo, como Pablo dice en Filipenses capítulo 2, nosotros somos luminares en el mundo. O sea, se nos da una tarea increíblemente única en el cristianismo, es brillar. Pero no nosotros, no brillar nosotros como personas, sino brillar para que Cristo sea visto, no para que seamos vistos nosotros. La función de estas vírgenes era iluminar al esposo, no a ellas. La luz no era para ellas, era para el esposo, para el hombre que iba a llegar en la cultura y en la parábola que ahora el Señor está enseñándonos, una verdad espiritual para usted y para mí en ese tiempo. No tenían que brillar para ellas, era brillar para Jesús, era brillar para el mundo. Vosotros sois luminares en el mundo, Filipenses 2, vuelvo a repetir, Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. La idea de brillar no es que brillemos nosotros, la idea de brillar es que brille Jesús, y es que vean a Jesús a través de nosotros. Esa es la idea del Señor. La idea del Señor no es que la gente vea a Jesús en una camiseta que podamos usar, o una calcamonía en el carro, en la casa, donde sea. Esa no es la idea de Jesús. La idea de Jesús es que la gente vea, o la idea del Padre a través de Jesús es que el mundo vea a Jesús en nosotros. Y por eso el Señor nos llama, nos salva, nos agrega a su iglesia y empieza a trabajar con nosotros. Empieza a modificar nuestro carácter. Empieza a cambiar nuestra vida de una o de otra manera. Al que toma por hijo, lo hemos visto anteriormente, castiga y azota para formarlo a la imagen de Jesús. Y aquí encontramos esta parábola de Jesús enseñándonos algo muy fundamental. Es nuestra condición, es su condición, es mi condición. Y por eso hablamos del tema, ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está su lámpara? Hermano y hermana, amigo que está aquí en esta mañana. ¿Cómo está su lámpara? Y vamos a ver que estas 10 vírgenes nos ilustran a nosotros la condición de la lámpara. Tal vez usted dice, bueno, ahí está hablando de 10 mujeres, 10 vírgenes. Bueno, hermano, entendamos que es una parábola. Está hablando de usted y de mí, hombres y mujeres. ¿Y cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está su lámpara en este momento? Note que hay acontecimientos en esta parábola que suceden a todas las 10 vírgenes o a todos. Por ejemplo, desde un principio sí se define claramente, hermano, qué era la función de estas 10 vírgenes. Versículo 1. Era recibir al esposo. Sí, era recibir al esposo. Hoy la iglesia espera a Jesucristo, como leemos en el versículo 13. La iglesia espera a Jesús hoy. Hoy la iglesia sabe que Jesús viene. Y ningún cristiano evangélico puede ignorar eso. Puede interpretar el rapto antes o después como quiera, pero hay un rapto y hay un encuentro con Jesús porque Jesús viene. Que usted tiene 40 años, 50 años y está escuchando eso. Sí, claro que sí, yo tengo 40 el resto de años y estoy escuchando que Jesús viene. Y me alegra y no me decepciono, porque aunque pasen más años, sé que vendrá.
porque nunca he encontrado en la Biblia nada que diga que Dios está derrotado, que diga que Dios se equivocó, que diga que Dios se echó para atrás. Al contrario, la Biblia dice, Dios no es hombre para que se eche para atrás. Usted lo encuentra en el libro de Deuteronomio, lo encuentra en muchos lugares. Dios no es hombre para que se eche para atrás. Entonces, si Dios dice que algo va a pasar, algo va a pasar. Téngalo por seguro. Y si Jesús dijo que regresaría, Él regresará. No es nuestro tiempo. Esta semana vimos Mateo capítulo 24 en nuestras Biblias, en el estudio de jueves, y claramente ahí dice la hora y el día, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Pero sabiéndolo el Señor es importante. Y gracias a Dios que no lo sabemos, hermano, porque imagínense qué clase de día llevaríamos si supiéramos qué día viene el Señor. Entonces el propósito de las vírgenes era salir a recibir al esposo. El propósito de la iglesia es esperar a su esposo. Pablo dice en Efesios capítulo 5, 6, que la iglesia es la esposa del Señor, la iglesia, y que Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, porque somos la iglesia, somos la esposa del Cordero. Es importante que sepamos que esa es nuestra posición. Nosotros somos la esposa del Cordero y que Él espera una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces la función de las vírgenes era salir a recibir al esposo. Esa era la función. Era todo lo que tenían que salir, esperar a que llegara el esposo, pero con una condición: con las lámparas encendidas. Y encontramos en el versículo 2, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Note bien. Y describe a las dos, a las insensatas y a las prudentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces nos describe dos clases de personas. Una que puede tener lámpara, pero no tiene suficiente aceite. Y la otra que tiene lámpara, pero tiene bastante aceite. Note bien en su texto. Las 10, tienen lámparas. Las 10 tienen la lámpara encendida. Pero de las 10, 5 no pensaron que se iba a acabar. Y 5 pensaron que sí se iba a acabar el aceite. Y les llaman prudentes. Es importante que lo entendamos, hermano, porque el Señor quiere un pueblo prudente, cuidadoso, enterado de lo que va a acontecer, de lo que está pasando en este mundo, de lo que está aconteciendo en este mundo, en este momento. Y quiere que su pueblo tenga la llama encendida, que su fuego esté encendido. Pero note, hermano, que las 10 vírgenes tienen lámparas, tienen encendido el fuego, pero unas pensaron más que otras. Dijeron, vamos a llevar un poquito más, vamos a caminar un poquito más, no nos vamos a quedar queditos, vamos a ir más adelante. Y desgraciadamente, hermanos, hay veces nosotros pensamos, o el diablo nos engaña, o la carne nos engaña, de que hay zonas de estacionamiento, zonas de confort, donde hasta aquí llegué, estoy conforme, me siento bien y no avanzo más. Y me quedo quedito, no avanzo, me quedo ahí. Y yo quiero decirle en esta mañana a todos los que están aquí, y los que van para arriba, nunca se dé por satisfecho en las cosas del Señor. Nunca. Nunca. Cuando mi pastor vivía, don David, yo le pregunté,
cuando terminaba uno de aprender. Y él, con su gracia y con su amor y su tamañito, que era así bien chiquitico, él se me quedó viendo y me dice: hermano, hasta que te mueras. El día que tú mueras, dejas de aprender. Pero antes de eso, nunca dejarás de aprender, si tú quieres. Si tú quieres. Porque puede llegar un momento en que tú puedas decir: ya, hasta aquí llegué, ya lo sé todo, ya lo conozco todo, ya he escuchado todos los sermones. Pero es mentira. Y por eso yo le aconsejo a usted, hermano, hermana, amigo que va para arriba, nunca se sienta satisfecho espiritualmente. Busque siempre más. Avance por más. Busque más. Anhele las cosas del Señor que nos manda la palabra de Dios. Anhelar las cosas de Él. No se canse. Porque aquí tenemos el ejemplo de 10 vírgenes, hermanos, que sabían, fueron invitadas, sabían lo que tenían que hacer, iban con el traje correcto, estaban en la posición correcta. Lo único es que unas o 5 no llevaban el aceite suficiente, mientras que otras sí llevaban el aceite suficiente. O sea, unas pensaron más allá, unas vieron más allá, vieron en el tiempo, digámoslo así, si queremos llamarlo de esa manera. Ellas seguro pensaron: es por si se tarda el esposo. Las otras 5 dijeron: no, eso es, ahorita viene, eso es, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero 5 no. 5 dijeron: vamos a prepararnos, vamos a avanzar, vamos a ser parte de los que van adelante. Y note bien que tardándose el esposo, todas les pasó 2 cosas: cabecearon y se durmieron. Las 10 se durmieron. Puede ser que el esposo tarde más tiempo del que usted y yo esperamos. Puede ser que tarde 40 años más, 50 años más, 100 años más. ¿Sí? Pero quiero decirle en esta mañana, hermano, puede ser que haya un momento en que cabeceemos y durmamos, y puede ser un momento en que nos desanimemos, y puede ser un momento en que no sintamos ganas de nada, de orar, de ayunar, de leer la palabra. Recuerde que tenemos 3 frentes de batalla: nuestra mente, el mundo, el diablo. Y tenemos que afrontarnos con eso todos los días, desde que nos levantamos. El diablo viene a desanimarnos, el mundo nos desanima, nuestra alma, nuestra mente, nuestra carne también nos desanima. Y hoy no siento nada, hoy no siento ganas de aquí, no siento ganas de allá, y puede ser que pasen días, y pasen meses, y pase tiempo en que no sintamos nada del Señor. Pero déjeme decirle en esta mañana: el Señor sí está ahí, no se ha ido. Y aunque usted crea que está lejos de usted, déjeme decirle en esta mañana: nunca se ha alejado de ninguno de los que estamos aquí. Nunca. Porque la Biblia dice que Él es fiel. Y la Biblia dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo capítulo 28. Pero a veces creemos que está muy lejos. A veces creemos que no está, que no me oye, que se ha vuelto sordo y no me oye en lo que estoy pasando, lo que está pasando. Y cabeceamos. Y puede ser que nos durmamos. Porque somos humanos. Somos humanos. Puede ser que en un momento dado no sintamos el mismo fuego, no sintamos el mismo deseo de caminar, de hacer las cosas para el Señor. Y eso nos pasa a todos, hermano. A todos. Que hay un momento en nuestra vida, hermano, en que deseamos colgar la Biblia, deseamos acabar con todo esto, o como decían hace muchos años en una obra de teatro que hubo en Costa Rica, la muerte de Dios, y que Dios se muera y no saber más. Pero déjeme decirle, el punto no es ese, el punto es que Dios está y siempre estará con usted, aunque usted no quiera. Sí, aunque usted no quiera,
Él va a estar ahí. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé. Y aquí yo estoy a la puerta y toco. Él no está a 10 metros de usted, Él está a la par suya, Él está con usted, está en su casa, en su trabajo, en su vida diaria, está con nosotros. Pero vamos a cabecear y nos vamos a dormir, hermano, porque, bueno, tiene que llegar un momento en nuestra vida en que, bueno, las circunstancias, los problemas, las necesidades, hermano, lo que sea, tienden a desanimarnos, tienden a echemos para atrás un poquito. Aquí dice claramente en el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas, no te bien la palabra todas, y se durmieron. Así que es algo que nos puede pasar a usted y a mí, en un momento dado. Pero a la medianoche, dice en el versículo 6, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito sería como que en el rapto de la iglesia, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en microsegundos, donde millones de personas, según la Biblia, desaparecerán sobre la tierra. Millones de personas, no unos cuantos, millones de cristianos en todo el mundo. Desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué maravilloso! Y nos iremos con el Señor, seremos transformados, dice la palabra del Señor, etcétera, etcétera. ¡Qué maravilloso es darnos cuenta, hermano, que alguien nos pueda decir, hoy viene el Señor! Porque imagínense que usted estuviera en su casa y que en la mañana, en la madrugada, cuando usted se despierta en la madrugada, no sabe para qué, pero yo quiero explicarle que si hay una razón por la cual se tiene que despertar, y el Señor, o un ángel, o el mismo Señor esté al lado de su cama y te diga, hoy vengo por ti. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, nos levantamos en carrera y nos hincamos y oramos y pedimos perdón y arreglamos las cuentas porque nos queremos ir con el Señor. Sería muy fácil, ¿verdad que sí? Sería facilísimo si así fuera la cosa, porque a cualquiera de los que estamos aquí, a mí me encantaría, hermano, que un día en la madrugada el Señor, o en la noche, o a mediodía, hermano, el Señor venga y le diga a uno, vengo por ti, prepárate, en un par de horas estoy aquí. Y en esas 2 horas, yo creo que nosotros oraríamos lo que nunca hemos orado. Leeríamos la Biblia de lo que nunca hemos leído. Clamaríamos al Señor como nunca lo hemos hecho. Pero el Señor no funciona así. Él nos da tiempo. Le da tiempo a usted, me da tiempo a mí. Y nos da tiempo porque el Señor es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno nos perdamos. Dice la Biblia en Primera de Pedro. O en la Biblia, en la carta de Pedro. Y Él quiere que seamos salvos de esta perversa generación. Si hemos aceptado a Jesús, somos salvos, pero hay que perseverar. Y hay que estar entendidos que el esposo viene. Verso 6. Cristo viene, hermano y hermana. Y la iglesia tiene que estar preparada para la venida del Señor Jesucristo. No es prepararnos para la venida, es estar preparados para la venida de Cristo, porque no sabemos ni la hora ni el día en que va a suceder. Y hay que estar preparados para eso. En cualquier momento puede suceder. Entonces en el verso 7 dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Recuerde, cabecearon y se durmieron. Y de un pronto a otro hay un despertar, hay un movimiento, hay un avivamiento. El Señor viene y usted en su soledad, en su casa, días sin que nadie le diga, usted se levanta con gran ansia de buscar al Señor, de clamar al Señor, de orar al Señor, de leer la palabra del Señor. No necesita un grupo, no necesita un montón de gente. El Espíritu Santo viene a su vida y le motiva. Y usted se levanta y se hinca
Yo sé que hay personas aquí que han tenido una experiencia y si nunca la ha tenido, espero que la tenga algún día. Que usted se puede en la mañana, en la madrugada despertar, hermano. Como se despierta muchas veces en la madrugada. Pero hay madrugadas diferentes en que usted se levanta, se despierta, hermano, y empieza a clamar al Señor. Tal vez no sabe por qué. Y usted empieza a hablar con el Señor. Y tal vez se hinca usted a la orilla de la cama. Y usted empieza a hablar con el Señor. Si usted nunca ha tenido esa experiencia, espero en Dios que la tenga. Porque son momentos íntimos con Dios. Es el momento en que, he aquí, el esposo viene. Hay que salir a recibirlo. Es el momento en que el Espíritu Santo viene y nos dice, hay que despertarnos. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice el libro de Romanos. Hay momentos en que tenemos que levantarnos de nuestro cabecear. Las dos funciones, cabecear y dormir, son dos cosas muy diferentes. Cabecear es lo que le pasa a hermanos en la iglesia, cuando están un domingo en la mañana, están que ya aterrizan, que ya se van, ya se desconectan. Y uno los está viendo desde aquí y dice, ¿ya en qué momento se van a dar un cabezazo si se caen? Eso es cabecear. Eso nos pasa a todos. No debería pasarnos en la iglesia, porque se supone que hemos dormido toda la noche y venimos fresquitos a la iglesia. Y por eso el culto es en la mañana. Si fuera a las 3 de la tarde, hermano, yo creo que todos cabecearíamos bastante, pero es en la mañana. Y dormir, hermano, es aquellos que se duermen, se desconectan. Pero antes de dormirnos nosotros cabeceamos, ¿verdad que sí? La mayoría, yo no sé usted, empezamos a que ya me voy, que me desconecto, que se me va a desconectar el chip y que ya se me desconecta el software y que ya se me fue la luz y ya me desconecté. Pero hay un momento dado en que el Señor viene a su vida, a mi vida, y nos despierta a cualquier hora del día. Y aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas mujeres o aquellas vírgenes o la iglesia se levantan y arreglan sus lámparas. Y entonces venimos al culto, como le dije la semana pasada, hermano. Si usted es una persona que usted ora en su casa, usted es una persona que busca al Señor en su casa, solo, acompañado, pero en su casa, cuando usted viene aquí, todos venimos encendidos. Pero hay veces, hermano, venimos aquí como el celular. Venimos aquí a que nos... perdón. A que nos carguen. Y está bien. Es necesario. Todos necesitamos una ayuda muy especial. Y entonces aquellas vírgenes, hermano, se levantan inmediatamente, se levantaron y empiezan a arreglar sus lámparas. Qué bueno es levantarse y empezar a arreglar nuestra vida. Hoy voy a arreglar mi vida. En serio, Señor, hoy voy a tomarte en serio. Hoy voy a ayunar, Señor. Hoy voy a leer la palabra. Hoy me voy a consagrar, Señor. Hoy voy a tomar en serio esto, Señor. Pero recuerda, Eclesiastés 5:1. Eclesiastés 5:1. Si fueres a la casa de Dios, no te apresures en abrir tu boca a comprometerte o a decir lo que no puedas cumplir. Eso dice Eclesiastés 5:1 parafraseado. Pero hay momentos en que entonces cuando uno sabe que el Señor viene, porque el Señor viene en cualquier momento, usted no sabe, ni yo tampoco. Entonces empezamos, nos levantamos y arreglamos la lámpara, empezamos a arreglar nuestra luz, a ver cómo estamos en la corriente, cómo estamos con la luz, si tenemos suficiente luz, si estamos dando el brillo que tenemos que dar. Hace muchos años se le cantaba a los chiquitos una canción aquí, se le cantaba a la iglesia, deja que tu luz brille, brillará, brillará, etcétera, etcétera. Se cantaba muy bonito, antes volvió a cantar eso aquí, pero y es necesario que nosotros hagamos eso, que nuestra luz brille. Pero tenemos un problema que encontramos inmediatamente. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amado hermano y amigo, esta hermana que está aquí, la salvación es personal. La relación es personal.
Usted no puede vivir de la experiencia espiritual de otra persona. No lo puede hacer. Usted no puede vivir de que porque mamá ora, porque papá ora, porque van a la iglesia, yo voy a ser protegido, yo voy a vivir de esa espiritualidad. Eso es mentira. En la Biblia no está establecido eso. En la Biblia está establecido que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. No es un combo, no es un paquete. Y aquí entonces las insensatas dicen a las sensatas: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No se puede hacer eso. Usted no puede brillar con la espiritualidad ajena. Usted no puede tener vida si usted de otra persona, no la puede tener. Tiene que tenerla personalmente usted. A veces la gente cree que porque una persona en la familia es consagrada, todos en el paquete son consagrados. Déjeme decirle, no es así en la Biblia. En la palabra de Dios no es así. El asunto es personal. Si usted lee en el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, se da cuenta, hermano, que Dios es un Dios personal y que trata personalmente. Sí, hay lugares donde la Biblia nos habla de grupo, pero también nos dice en muchos lugares que es un asunto personal. Por ejemplo, Mateo capítulo 6 nos dice: cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y habla con tu padre, y tu padre te escuchará. Y ahí no está hablando de que entren a montón, es uno. En otro lugar dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Eso es un paquete. Pero congregados en su nombre. Hay veces la gente cree que porque uno es salvo, todos los demás son salvos. Cuando mis hijos estaban creciendo, yo les enseñé a ellos, si se morían, se iban al infierno, aunque el papá fuera pastor. Y ellos creían que no, es porque van creciendo como niños, ahora ya son adultos, gracias a Dios, todos. Pero ellos creían que, como mucha gente cree que era un asunto de paquete, papá es pastor, pues estamos dentro del paquete, no están dentro del paquete. Una cosa es el ministerio y otra cosa es la salvación. Y tuvieron que aceptar a Jesús en su momento dado cada uno. Tuvieron que ser llevados a los pies de Jesús. Porque cuando yo me bauticé, yo no sé bautizar. Entendamos esto. Si yo recibo el Espíritu Santo, lo recibo yo, no lo reciben ellos. Porque es personal. Y a veces creemos que es un paquete. Entonces las insensatas dicen a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dame de tu espiritualidad, porque estoy escaso y necesito más espiritualidad. Entonces necesito que tú me la des, porque tú eres una persona que ora, que ayuda, que busca al Señor, que evangeliza, que lee la Biblia, que está firme, que es constante. Entonces tú tienes que darme lo que tú... No. Nosotros damos lo que tenemos de Jesús. Usted se acuerda, el libro de los Hechos, van entrando a la puerta de la Hermosa y hay un hombre que tiene años de estar ahí por un problema de salud. Va entrando Pedro y Juan. Él extiende su mano para que le den una limosna. Y ellos van entrando y la respuesta es: no tenemos oro ni plata. No tenían nada material que darle, porque no eran ricos. Ni Juan era rico, ni Pedro era rico. Como dice la teología de la prosperidad, no tenían nada. Por eso ellos dicen: no tenemos ni oro ni plata, ¿qué te vamos a dar? Pero ellos dicen: pero lo que tenemos te damos. ¿Y qué le dieron? Lo maravilloso, el poder de Jesús. Levántate, camina. Y lo toman de la mano y lo levantan. Y aquel hombre que tenía más de 30 años de estar ahí, hermano, se levanta y camina y queda totalmente sano. Y ellos quieren pasar desapercibidos. Si usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que los 2 apóstoles quieren pasar desapercibidos. Están en el lugar de los judíos, están en un lugar donde era un problema para ellos. Pero el hombre que se levanta los toma de la mano y empieza a brincar y a decirle a todo el mundo lo que acaban de hacer por él, en señal de agradecimiento. Pero ellos le dieron a este hombre lo que tenían de Jesús, pero no lo podían hacer espiritual.
no lo podían hacer un hombre de oración, no lo podían hacer un hombre a menos de que él quisiera, de su propia voluntad. Por eso a veces la gente quiere pedir aceite prestado. Cuando un cristiano busca aceite prestado, hermano, me acuerdo una vez un predicador donde estábamos en una conferencia y él dijo algo muy interesante. Él tenía un poder de sanidad increíble, ya él falleció, y decía a la gente que estaba en silla de ruedas: si usted va a pasar aquí en esta hora para que usted sea sanado y sea levantado para ir al mundo, para ir a perderse, no pase, mejor quédese así como está. Usted no puede vivir de aceite. Entonces, cuando él terminó de la conferencia, cuando hizo lo que hizo, tuvimos una conferencia de pastores con él y él dijo una palabra muy interesante. Él se llamaba Gigi Ávila, ya se murió hace muchos años. Y él dijo una palabra muy interesante ese día. Él dijo: cuando yo me vaya de Costa Rica, lo que más me duele es que van a quedar un montón de Gigitos, de imitadores, de gente que pretenden hacer igual al predicador, que pretenden ser igual al ministro, que pretenden ser el que tiene dones del Espíritu Santo, de sanidad, etcétera, etcétera, que pretenden ser iguales y tratan de imitar a estas personas. Eso es lo que más me duele, porque en todo lado ha sucedido. Hoy veces la gente quiere tener el espíritu de otra persona, quiere tener la unción de otra persona, quiere tener el aceite de otra persona. Sea usted personal, sea usted mismo. Métase en el secreto del Señor. Rápidamente, hermano, verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que ven y comprad para vosotras mismas. Qué lamentable llegar un momento dado, hermano, en que tenemos que tomar la decisión: o busco el aceite o se me apaga la lámpara, o busco el aceite o se me apaga la lámpara. Porque ya lo he explicado anteriormente, la mano de la lámpara se puede apagar, claro que se puede apagar. La apatía, la pereza, el desánimo, el no querer, pueden apagar la llama. Usted puede nacer muy eufórico en el Señor y hay un error muy grave también dentro de nosotros, que el primer amor. Cuando uno está en el primer amor, hermano, uno evangeliza, uno predica, uno ora, uno ayuna, uno lee la Biblia, está en el primer amor. El problema es que bíblicamente, no existe el segundo amor. No existe. Usted no encuentra en ningún lado el segundo amor. Existe el primer amor. Cuando uno encuentra a Jesucristo, encuentra el primer amor y único. No hay otro. Que puede ser como las vírgenes, que puede ser que cabeceemos y que nos durmamos y que en un momento dado sintamos desánimo y que nos cuesta mucho y que la espiritualidad se vuelve muy pesada. Pero si no, está ahí. Está ahí. Pero habrá un momento en que nosotros tenemos que buscar, nosotros personalmente, y le digo en esta mañana a todos los que estamos aquí en esta mañana: ni soy profeta, ni hijo de profeta, ni le he dado la mano a un profeta, pero quiero decirle en esta mañana lo siguiente: tarde que temprano, los que estamos aquí y que no queremos arriesgarnos de meternos a tener más aceite, el Señor nos arrinconará, nos llevará a un punto en que tendremos que buscarlo, en que tendremos que consagrarnos, en que tendremos que decirle: Señor, aquí estoy, aunque pasen los años. Como decía mi mamá espiritual, de Isabel, aunque sea sin una mano, sin un pie, sin un ojo, el Señor nos atraerá y tratará con nosotros y llenará nuestra copa, llenará nuestro aceite. Porque como estas mujeres imprudentes, hermano, que no tuvieron la capacidad de tener una porción más de aceite, tuvieron en un momento dado la necesidad de irlo a buscar, según dice el versículo 9. Las prudentes le dijeron: para que no nos falte a nosotras ni a vosotros, ir más bien a los que venden y comprar allá.
Hay mucho aquí que hablar en este versículo, mucho, el desgaste espiritual. El desgaste cuando la gente vive esperando la unción de la otra persona, la bendición de la otra persona, la espiritualidad de la otra persona, y la otra persona por amor está ayudándole, está ministrándole y se está desgastando porque la persona no quiere. Me decía mi mamá espiritual, yo estuve 30 años con una persona ayudándole todos los lunes, 30 años. Y el Señor un día vino y me dijo, no más, no pierdas tiempo, porque la persona no quiere, no quiere. Y en el verso 9 encontramos, hermano, que ellos dicen, vayan ustedes. Es como que le están diciendo, pero no entendían que el esposo tarda en llegar y por qué no trajeron más aceite. Vayan, búsquenlo, porque si no nos quedamos nosotros sin nada. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Recuerda la historia de Noé? En el capítulo 23, capítulo 24, el Señor pone la misma historia, como en los días de Noé, así serán los días de este tiempo, en el que vivimos usted y yo ahora. Cuando los animales entraron en el arca, Dios cerró el arca, no Noé. Noé no tenía la capacidad de cerrar el arca, no la tenía. En toda la preparación que Dios le dio, no le dio la preparación para cerrar el arca la cerró el Señor. O sea, Él dice, ¿cuándo? No nosotros. Y aquí encontramos en el verso 10 que entonces las imprudentes se fueron a buscar aceites, hermano. Sí, hay gente que busca aceite donde no tiene que buscarlo y cuando ya lo encuentra, si es que lo encuentra, es demasiado tarde, porque la puerta está cerrada. Digamos que el verso 10 es el futuro, todavía no acontece, pero supongamos que nos va a acontecer, o va a acontecerle a muchas personas, que en un momento dado el Señor empieza a despertar espiritualmente a los miembros de una iglesia o cualquier lugar del mundo entero. Hace años había un hermano que se convirtió en esta iglesia y gracias a Dios todavía está en el Señor, aunque vive en otro lugar y en otra iglesia. Y me acuerdo que sentado en una silla aquí al puro frente, en las bancas que teníamos durísimas de teca, él me dijo, hermano, el día que se convirtió, yo quiero, hermano, ayunar y orar una semana. Yo puedo venir a la iglesia todos los días a tal hora. Él trabajaba en un lugar y entraba a las 7 de la mañana, entonces yo puedo venir a las 5:30 de la mañana, y yo no hago ninguna bulla ni nada, yo entro, oro y me voy. Y le digo, sí, hermano, con mucho gusto, claro que sí. Y durante 7 días estuvo haciéndolo y tal vez un tiempo más. Y me acuerdo, perdone la ilustración, pero son realidades que pasan como pastor y en la iglesia. Y me acuerdo que había una señora en la iglesia muy santulona, porque era santidad falsa, lo que tenía era una religiosidad terrible. Y me acuerdo que el hermano venía todos los días a orar, pero venía a los cultos en la noche también. Y a veces venía en la mañana y venía en la noche. En verdad el hombre tomó muy en serio su conversión. Y un día esta señora, que se dio cuenta de lo que estaba haciendo el hermano, se le acercó y le dijo, con una... le puso la mano en el hombro y le dijo, ahorita se le acaba eso. Así empezamos todos. Pero luego se le acaba a uno eso. Y luego uno se vuelve como un boli, frititico, congelado. Porque ella era así, la señora. Ya la señora murió hace muchos años. El hermano todavía está vivo. Es un servidor en una iglesia. Es un hombre que ama al Señor, que tomó en serio al Señor y está en la lucha. Porque él proveyó aceite para su lámpara y no permitió que se apagara.
Estaba preparado, dice aquí en el verso 10. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Lamentablemente después vienen las otras diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mateo capítulo 7, rápidamente. Jesús dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y el Señor les va a decir: no les conozco, lo lamento, no les conozco, porque son hacedores de maldad, gente descuidada, que descuida su salvación, y no solo la de ellos, sino la de los demás también. Aquí las 5 vírgenes, hermano, que se descuidaron, era muy probable que fueran amigas, que se hubieran puesto de acuerdo para ir a recibir al esposo, era muy probable que hablaran entre ellas, y se descuidaron. Porque no hubo tal vez entre ellas una que motivara a la otra y le dijera: no, hay que llevar más aceite. Tal vez entre las 5 prudentes sí hubo ese cuidado, y dijeron: hay que llevar más aceite, porque si el esposo se tarda, tendremos de dónde echar aceite. Y hay veces de las 5 imprudentes, yo diría que tal vez no tuvieron un buen consejo, una buena ayuda, que alguien les dijera: no entienden que el esposo se puede atrasar horas de horas, y que tienen que tener las lámparas encendidas, aunque se duerman, pero tienen que tener lámparas encendidas. Y así es, iglesia, para usted y para mí en esta mañana. Puede ser que en algún momento se sienta cansado, se sienta aburrida, se sienta agotada espiritualmente o agotado espiritualmente. Puede ser que en un momento el diablo venga y le trate de poner el pie encima y ahogarle espiritualmente, ahogarle materialmente, ahogarle emocionalmente. Lo hará. Vendrá y va a traer desánimo. El mundo, sí, las amistades. Cuando uno se convierte al Señor, los de la casa son los enemigos. Yo me convertí al Señor y los enemigos más serios que tuve fueron mi mamá y mi papá. Luego entendieron a los años, pero al principio fueron ellos y trataron de desanimarme. Luego los amigos, luego los compañeros de trabajo. La gente que está a nuestro alrededor es la que va a tratar de desanimarnos y va a tratar de que no llevemos más aceite. Va a tratar de que mantengamos la llamita ahí. Me conformo con un poquito, y yo quiero decirle en esta mañana, iglesia, no se conforme con un poquito, aspire algo más, mantenga su lámpara encendida, pero tenga la reserva también. Y la reserva, hermano, que está en Hebreos capítulo 4, hay que orar al Señor, según Hebreos capítulo 4, para obtener oportuno socorro. O sea, es algo así, más práctico, se lo voy a enseñar el versículo. Usted tiene tarjeta en cualquier banco, y tal vez de esa tarjeta le rebajan los teléfonos, o le rebajan, qué sé yo, lo que sea, o usted compra con esa tarjeta. Pero si usted no tiene fondo en esa tarjeta, la tarjeta no sirve de nada. Usted tiene que estar depositando a esa tarjeta para que esa tarjeta funcione, porque si no tiene fondo, no funciona. Es en la vida cristiana, es igual, iglesia. Nosotros tenemos que tener el fondo lleno, el aceite en nuestras lámparas constante, y tener reserva, para que cuando vengan los problemas, cuando vengan las luchas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan lo inevitable, hermano, usted pueda decir: tengo donde echar mano. Y esa mano que usted puede echar al Señor no es llorar, sino la paz del Señor en su vida, lo que el Señor puede hacer en su vida, la tranquilidad que el Señor puede pasar en su vida, etcétera, etcétera. Pero a veces nos descuidamos en eso. Y nosotros tenemos que ir más adelante, mucho más adelante. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra del Señor en el verso 13, para finalizar en esta mañana. Verso 13 en su Biblia y en la pantalla si lo quiere ver. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ninguno de los que estamos sentados aquí sabemos esto. Ninguno de los que salen en YouTube sabe eso. Ninguno que se pare en un púlpito en este mundo, sea en la China, sea en la Argentina, sea aquí, sea donde sea, hermano, sabe o tiene la respuesta al versículo 13. Pero nos dice una palabra muy clave: velad. Porque al final de cuentas el Señor resume la parábola diciendo: las que tienen doble aceite son las que están velando. Aunque las 10 estaban velando, en realidad solo 5 estaban velando. Solo 5 estaban velando.
Aunque las 10 se durmieron y cabecearon, pero solo 5 estaban velando, porque solo 5 tenían doble aceite. El aceite de sus lámparas y el aceite de repuesto. Eso es lo mismo para ahora, iglesia. Hoy vemos cómo el mundo se deteriora. Nuestra sociedad se deteriora a pasos agigantados, hermano. Se acelera que usted no tiene idea, hermano. Usted no tiene idea cómo se acelera esto. Tal vez las nuevas generaciones que han nacido en medio de toda esta tecnología, hermano, no saben, hermano, qué rápido que se está descomponiendo esto. En mi tiempo, hace muchos años, cuando yo nací, quítale 70 años para atrás, hermano, cuando sucedía algo en el país, solo pasaba una cosa y todo el mundo lo sabía. Moría una persona, sea que la atropellaba un carro, o la asesinaban, lo que fuera. Y era una noticia nacional. Hoy, hermano, son noticias que vemos tan indiferentemente que ni le tomamos en cuenta. Porque el tiempo está acelerado, las circunstancias están aceleradas. Y nos habla de que algo va a suceder, hermano. La sociedad se deteriora, vuelvo a repetir, se daña día con día. Y la única respuesta a esta problemática, hermano y hermana, somos nosotros. Cuando oramos, cuando clamamos y oramos, hermano, por nuestra nación, por nuestro barrio, por nuestro pueblo, cuando lo hacemos de todo nuestro corazón. Por eso la palabra clave en el versículo 13 es velar. Sí, velar. No sabemos, pero hay que velar. No entendemos, pero hay que velar. Nadie sabe, pero hay que velar. Esa es la orden del Señor. Es un imperativo en el griego, ¿sabía usted? Es una orden, velar, no es si quieren velar. Es velar, en este término, en el idioma original, es una orden. Velen, porque las cosas se van a poner peor. No vamos para lo mejor, pero hay que orar, hay que velar. Y para eso, hermano, usted tiene que tener aceite. Y es hora de que usted se sacuda, hermana y hermano, amigo que está aquí en esta mañana. Sacúdase. Todos necesitamos sacudirnos de vez en cuando y Señor, oriéntame otra vez, quiero seguir. Orar en la madrugada, si usted puede, hermano, o cualquier hora del día. Orar. Póngase de pie, por favor, en el nombre del Señor.